se empezó después en tiempo de Lucas, ampliar esa cantidad de muertos en violaciones a los derechos humanos, porque aquí el problema es esencialmente el siguiente. Si un Estado combate la insurgencia, no puede rehuir su obligación de respetar los derechos de las personas. En otras palabras, si me capturaban a mí, en lugar de matarme, tenían que ponerme a disposición del tribunal. Ese es el problema, ¿verdad? Y por eso es que nosotros no podemos negar la existencia de hechos, de violaciones, y que tienen que ver quién es el responsable de cada hecho. Ahora, lo que sí ustedes argumentaron durante este proceso es el hecho de que uno de los argumentos era que el general no tenía conocimiento de estas masacres, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero le quiero leer hoy un pedacito de la columna de Dina Fernández que sacó, y no sé si han tenido la oportunidad de verlas, que dice, y relata una entrevista que se grabó en 1982, ella dice, donde se le pregunta a Ríos Montt qué puede decir de las masacres de campesinos, y Ríos Montt dice, comienza por negarlas, pero ante la insistencia afirma, el valor nuestro está en nuestra capacidad de responder a las acciones de mando, y añade, si yo no puedo controlar al ejército, entonces ¿qué estoy haciendo acá? Esto se puede interpretar de que contradice lo que ustedes argumentan, de que no se tenía conocimiento. Sí, hay solo un hecho. Si él controlara el ejército, le iban a dar golpe de Estado. Una persona que controla una estructura militar, nunca la van a cambiar en la forma en que lo cambiaron. Y lo otro, hablando de los... Pero él mismo dice que sí, porque tenía que tener control del ejército. Claro, pero eso no quiere decir que sea la realidad, y hay que ubicarlo dentro del contexto interno en que se da el conflicto dentro del ejército. En un informe desclasificado de la CIA, claramente el análisis que hace la CIA es sobre el escenario y las probabilidades de que él continúe. ¿Y cuál era el problema esencial que se estaba debatiendo en el seno del ejército? Uno, las reformas que se estaban impulsando. Y dos, el problema de los derechos humanos. Por eso salió pitado como salió el 8 de agosto de 1983. Si usted analiza los golpes de Estado, él fue el que menos tiempo duró. Llamado, porque tampoco dio el golpe él directamente. Ya. Ahora, dentro de todo este marco de este proceso, mucha gente se pregunta, ¿realmente existirá paz después de un fallo como esto, después de un juicio, digamos, por genocidio? ¿Va a venir la paz que tanto estamos buscando los guatemaltecos, o se abre este conflicto en otras dimensiones, como revivir algo que quizá ya debería estar no olvidado, pero siga superado? Digamos que todos los países o pueblos que han sufrido este tipo de atrocidades han tenido procesos históricos, procesos algunos mucho más rápidos que otros, pero todos los pueblos del mundo que han tenido la oportunidad de juzgar su historia y juzgar a los perpetradores de graves violaciones a derechos humanos y genocidio, han demostrado que es eso lo que lleva al proceso a la consolidación de la paz. Aunque todavía hay países, por ejemplo en África, que a pesar de ser juzgados continúan, pero ese es un paso. O sea, yo no estoy diciendo que con el juzgamiento inmediatamente, eso es un proceso. Es un proceso y Alemania le llevó tiempo. Alemania, no terminando la guerra inmediatamente después de los juicios de Nuremberg, consiguió la paz. Quedaron grupos. Es más, hoy día están renaciendo los grupos nazis en Alemania. Solo por poner un caso, la ex Yugoslavia, que se dividió, tiene ejemplos claros de cómo el juzgar a sus perpetradores le ha dado ese paso significante para alcanzar la paz. Y usted ve parejas de los dos grupos que ahora conviven y en un momento determinado hubo ese rechazo racial hacia los dos grupos. Entonces eso demuestra que sí, estos juicios son importantes para el avance, no solamente de alcanzar la paz, sino el avance del desarrollo de las naciones en todos los aspectos. Danilo, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú crees? Mucha gente se pregunta, ¿habrá paz o genera inclusive más odio, más ahorita división? Se está generando un conflicto cuyas consecuencias las vamos a lamentar si se sigue actuando en la forma que se viene actuando.
enfrentamos una campaña mediática previo al juicio inicial. Posteriormente se intensificó para la opinión pública, porque ese es el problema de la llamada justicia transicional, que se basa en hechos mediáticos. Primero se sienta la base de que existe genocidio, de quién es el culpable, y después el juicio. Entonces aquí eso se está sufriendo. Lamentablemente estamos en presencia de una conspiración que se ha creado. Yo tengo información incluso cómo, ahora que vinieron estos diputados españoles, hubo una reunión en la embajada de Holanda donde participaron personas directamente ligadas a esto, incluso del organismo judicial, para definir la estrategia que están impulsando ahorita, ponernos a correr. ¿Por qué? Porque ellos mismos habían distorsionado la realidad de que se iba a conocer un amparo donde se está planteando la amnistía del general, lo que no era cierto. El amparo que se presentó fue para que se aplicara el artículo 11 de la Ley de Reconciliación Nacional, en el sentido de que previamente a iniciar el juicio tenía que pasar al conocimiento de la sala para ver la procedencia y el juzgado que tenía que conocer. Entonces, aquí estamos en presencia de una campaña mediática que está distorsionando, porque hay, especialmente el presidente de la Cámara Penal del Organismo Judicial está comprometido. La CICIG está comprometida en esta campaña. Y es lo que mucho se ha dicho realmente. Claro, ¿no? Y espero yo tener los nombres concretos. CalDH, por ejemplo, financió la venida de los diputados de España para acá y su regreso. ¿De dónde sacó los fondos? Pues es otra cosa. Es un tema que podríamos realmente pasar aquí varias horas discutiendo. Lamentablemente, realmente ya no nos queda mucho tiempo. Solo Danilo, Edgar, brevemente, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con los guerrilleros que también deben ser enjuiciados? Porque también fueron partícipes de crímenes también atroces, y mucha gente se pregunta eso, ¿por qué no se ha empezado un proceso en contra de ellos? Si nos puedes decir brevemente cómo va este proceso. Claro que sí, yo lo he dicho muchas veces, yo soy abogado de víctimas, y como abogado defensor de víctimas, mi interés es el esclarecimiento de la verdad. No soy integrante de campañas mediáticas, vine aquí por invitación de ustedes. Todo lo que digo lo digo en base a las investigaciones que hay, en base a la ley. Si existe toda esta tergiversación de las estrategias mediáticas, se dice que fulano, sutano, si hay evidencia, hay que poner las denuncias, está la ley. ¿Qué pasa con los procesos en contra de exguerrilleros? También hay que investigarlos, también hay que juzgarlos. Porque también, digamos que el tema es que no han habido casos serios, ¿verdad? Y hay algunas investigaciones de algunas masacres que cometió, y el licenciado Danilo Rodríguez, como ex insurgente, conoce algunos hechos de esos, debería de colaborar con la investigación. En ese sentido, nosotros no nos oponemos. Cualquier criminal que cometa un crimen debe ser investigado, juzgado y sancionado. Pero además de eso, hay que recordar de que la ley debe ser igual para todos y no desigual para aquellos que pudieran haber tenido el poder y que siguen teniendo alguna cuota de poder político. Nadie en Guatemala puede decir que el general Ríos Montt no tiene una cuota de poder. Hace unos 4 años, cuando él fue reelegido, 4 o 5 años, diputado, dijo que los abogados que acompañamos a las víctimas éramos unos inútiles, porque él había estado 4 años sin ser legislador y no le habíamos podido accionar legalmente. Entonces, digamos, ese tipo de cosas son campañas mediáticas en contra de la dignidad de las víctimas. Y yo creo que cualquier persona, cualquier ciudadano guatemalteco que sea víctima de un crimen tiene el derecho de poner su denuncia, y el Estado, a través de su sistema judicial, tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar, que esa es una obligación imperativa del derecho internacional y los compromisos internacionales del Estado de Guatemala. Entonces no podemos estar diciendo, ¿por qué si las víctimas, por qué los guerrilleros? No, las víctimas, estos procesos no son de ayer, tienen 11, 12, 13 años de estarse investigando.
Entonces no es una cuestión de ayer, no es que ayer dijimos hubo genocidio. Los mismos documentos desclasificados de Estados Unidos en 1982 ya hablaban de la política genocida del general Efraín Ríos Montt. O sea, no estamos hablando de cosas, y eso está en la investigación, no me lo estoy inventando yo. Eso es parte de lo que ha llevado este caso. Creo que es obligación del Estado, hay obligaciones internacionales que tienen que cumplir en materia de derechos humanos y que no se puede estar tergiversando la verdad y el desarrollo de los procesos. Daniel, usted que va a querer responder a esto brevemente. Brevemente, mire, por ejemplo, esa afirmación que acaba de decir el licenciado, con todo respeto, no existe ningún documento entre las evidencias acompañadas por el Ministerio Público de la CIA, ninguno. El primer documento que se va a incorporar, esperamos mañana, va a ser el que nosotros vemos. Pero lo que le quiero decir es, no se puede manipular la ley. Por ejemplo, aquí se ha hecho una manipulación por el juez de lo que es la ley constitutiva del ejército, que tiene claramente especificadas las funciones de cualquier jefe de Estado y que no puede intervenir en ninguna forma en el plano operativo. Son 3 niveles: el estratégico, ¿verdad?, donde está el jefe de Estado; el táctico, que entra ya en las comandancias, y la misma ley adjudica la responsabilidad de todo al comandante de zona de fuerza de tarea de lo que pasa en su área y su jurisdicción. Eso no quiere decir que sean responsables, porque si usted analiza las normas de conducta permanente del Plan Victoria 82, todas son en función de la población, de su protección, de su respeto, etcétera. Eso lo hizo Ríos Montt. Pero entonces, ¿por qué se está distorsionando toda la ley, la realidad, los hechos? Es un tema realmente polarizante, como dije, podemos pasar aquí mucho tiempo discutiéndolo y ambos les agradezco realmente por estar, por haber madrugado y estar aquí con nosotros abordando este tema tan importante que, como dijimos, ciertamente crea cierta polarización dentro de Guatemala, y yo creo que lo que sí todos estamos de acuerdo es que necesitamos ya paz en nuestro país, cerrar ese divisionismo que podría existir, y que, bueno, vamos a esperar a ver cómo surge, cómo trasciende este juicio. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Danilo. Y nosotros pues cerramos este tema con la pregunta del día. Se la lanzamos a todos ustedes en casita desde muy temprano, y ya hay varias opiniones al respecto a través de nuestros foros en Twitter y Facebook. ¿Qué opina sobre el fallo en contra de Efraín Ríos Montt, el ex jefe de inteligencia José Mauricio Rodríguez, el cual dictamina que deben ser juzgados por genocidio? Déjenos saber, por favor. Ya sabe que estamos comunicados las 24 horas del día. Vamos a continuar con más.